hacer nada. Estás en la casa de Dios. Amén. Esta es la casa de Dios, el lugar donde recibimos la presencia de Dios, sentimos su gracia, su poder, su misericordia y su bondad. Pues hoy estamos iniciando una nueva serie que le hemos titulado Holiness, Santidad. Y por 3 semanas vamos a estar hablando sobre el camino de la santidad y andar en el Espíritu. Y vamos a hablar sobre la santidad integral. Y es que para entrar en el camino de la santidad, nosotros necesitamos saber qué es santidad. Hace años atrás, recuerdo en Kansas, nosotros iniciamos un tema de la santidad y salimos por las calles y grabamos a la gente, eso fue hace muchos años, grabamos a la gente para preguntarle qué es santidad. Y usted pudiera haber escuchado lo que la gente decía, la gente no entendía ese término. Es un término que puede ser muy contradictorio para muchas personas. Pero cuando ves tú lo que quiere decir santidad, la santidad viene del hebreo kadosh, que significa cortar y apartar. Kadosh quiere decir cortar y apartar. La palabra santidad quiere decir separar, quiere decir cortar, quiere decir apartar. Y es interesante que esta palabra kadosh o santo también era usado en los tiempos bíblicos, era usado para describir a las prostitutas que servían en los dioses paganos. Cuando decían, ahí está una mujer que sirve en el templo, una kadosh, era decir una santa, una apartada. La palabra kadosh, santo, es apartado. Es decir que también las prostitutas de los templos paganos eran apartadas para hacer un tipo de servicio dentro de ese templo. Eso quiere decir que la palabra kadosh o la palabra santidad en los tiempos bíblicos no estaba relacionada con la ética, no estaba relacionada con la moral. Por eso es que en los tiempos bíblicos la pregunta no era si existe Dios. En los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, no se preguntaba si existía Dios. Como hoy la gente se pregunta, ¿de verdad existe Dios? En los tiempos de antes lo que se preguntaban es, ¿qué clase de Dios tienes? Porque todo depende del tipo de Dios que tú tienes, así tú vas a actuar. Porque si tenemos un Dios malvado e inmoral, así vamos a ser los que lo seguimos. Pero igual si tenemos un Dios santo, poderoso, majestuoso, que Él honra, entonces eso es lo que nosotros vamos a seguir. Así que importante entender eso. Ahora nosotros los creyentes sabemos bien que tenemos un Dios bueno, misericordioso, maravilloso y que es 3 veces santo. No los noto convencidos. Santo en todo el sentido de la palabra. Y Dios quiere que sus seguidores sean kadosh, sean santos, sean apartados para Él. Y yo quiero que vayamos al libro de Pedro, en Primera de Pedro, lo que escribe el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:14. Y dice la escritura, como hijos desobedientes. ¿A qué dice? ¿A qué no traje mis espejuelos? ¿Qué dice? Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. ¿Antes de qué? Es decir, que hay un tiempo que usted conocía a Dios y hay un tiempo que no conoces, ¿correcto? O sea que cuando usted vivía en ignorancia, es decir, que usted no sabía de la palabra, usted vivía una vida como quien dice la de Ricky Martin, la vida loca, ¿verdad? Pero llega un momento que tú conoces de Dios y tu vida refleja otra cosa, ¿correcto? Es lo que está diciendo aquí. Verso 15, más bien sean ustedes kadosh, santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora, en este pasaje encontramos 2 caminos para ver la santidad. Una es la santidad posicional y la otra es la santidad práctica. Por eso hoy vamos a hablar sobre el camino de la santidad, the way of the holiness. Dile a tu hermano que está a tu lado, yo estoy en ese camino. I am that path. I am on that path. Yo estoy en ese camino. Y no quiero que notes en el versículo 14, Pablo dice, como hijos. Mira lo que dice, como hijos. Dice hijos obedientes, pero inicia diciendo como hijos. Esto me habla de que los creyentes ya no somos cualquier cosa, ya no somos cualquier persona. Nos habla de que ahora somos hijos de Dios.
En el tiempo de Pablo, el ser un hijo era muy importante, hermanos, porque habían esclavos. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Como hijos, por eso dice, como hijos de Dios. Ahora tenemos una posición. Es una posición de honra, mi hermano. No más que lo hemos tomado tan a la ligera. O sea, hermano, saber que usted es hijo de Dios. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Mira, hermano, cuando tú sabes que tú eres un hijo de Dios, tu mentalidad cambia. Porque yo no soy cualquier cosa. Yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo la gracia de Dios. Cuando vienen los problemas a mi vida, yo sé que Dios lo ha permitido porque hay un purpose, hay un propósito de Dios. No es un tarantantán. ¿Están aquí mis hermanos? Es que Dios tiene el control de mi vida. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Acaso usted, dígame, no estás pendiente de tu hijo? Y ya tu hijo ya tiene 50, 60 años, ya se fue de tu casa, ya no vive contigo. ¿Y acaso no lo tienes en tu mente? No los noto en mi convencido. Mire, mi mamá, yo la llamo cada lunes. Y si no la llamo, hermano, entonces ella está ya pendiente. ¿Qué pasó que no me llamó? No los noto convencidos. Si nosotros, siendo malos padres, estamos pendientes de nuestros hijos, qué privilegio, hermano, tener un padre. Amén. Yo tengo que ser consciente de lo que dice Pablo. Aquí hay un peso fuerte. Él dice, como hijos, somos hijos. Y es que lo que quiere decir que en el camino de la santidad, la santificación posicional resalta tu identidad. Positional sanctification highlights your identity. Es decir, ahora ¿quién eres en Cristo? Ya no eres un esclavo, ahora eres hijo de Dios. Toda persona que le ha entregado su vida a Cristo ahora ha sido kadosh, ha sido apartado para ser un hijo de Dios. Y es un privilegio porque ser hijo de Dios te abre la puerta para grandes bendiciones, hermano. Te abre la puerta para grandes bendiciones. Usted va a un lugar, mire hermano, a mí yo he tenido el privilegio, yo nomás me presento de repente que conozco a Cristo y de repente las puertas se me abren, hermano. No los noto convencidos. Usted me dirá, pastor, pero ¿y qué tal los que están allá en Nigeria, donde se presentan como hijos de Dios y toda la situación adversa que están viviendo? Donde quiera que tú estés, mi hermano, si tú eres un hijo de Dios, Dios te abre las puertas de bendición. No los noto convencidos. Porque, hermano, si tú me hablas en la Biblia, a los discípulos y todo eso fueron presos, fueron masacrados. Sí, pero Dios les abrió las puertas. Claro que todo tiene un propósito. Si a veces uno tiene que sufrir por el evangelio, amén, vamos a hacerlo, porque esa sería la voluntad de Dios. Pero mi hermano, yo tengo que entender, dile a tu hermano, yo soy un hijo, una hija de Dios, díselo. Tal vez no te lo crean, no los noto convencidos. El entender que soy un hijo de Dios, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, el privilegio de ser hijos de Dios. Y es que desde el momento que usted abrió su corazón, desde el momento que usted le entregó su vida a Jesús, en ese instante fuiste justificado delante de Dios. Fuiste declarado justo delante de Dios, no por tus obras, no por tus hechos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el momento que usted dijo, yo creo en Jesús, en ese momento fuiste declarado justo. En ese momento fuiste adoptado como hijo de Dios. Ya no eres un extranjero, ahora vienes a ser parte de la familia de Dios. Desde el momento que creíste y te arrepentiste y le entregaste tu vida al Señor, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ese sello quiere decir que ahora fuiste kadosh. Fuiste apartado para Dios. Ahora cuando Dios mira así en un lugar de la tierra, ve, ahí va mi hijo, ahí va mi hija. No hay otro como él en la tierra, no hay otro como ella en la tierra. Cuando Dios ve en el mundo, Él ve a los que son kadosh. ¿Están aquí mis hermanos? ¿Quiénes son kadosh? Los que son hijos de Dios.
hijos de Dios. Eso lo diríamos como una santidad posicional. Una santidad que estamos allí por el privilegio de que Cristo murió en la cruz del Calvario y porque yo he creído. Y dice la Biblia, como hijos obedientes. En otras palabras, ya eres hijo de Dios, ahora compórtate como un hijo de Dios. Cuando Pablo escribe a los Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 1 al 2, les dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Santificados? La iglesia de Corintios, si usted lee la escritura de Corintios, usted, los que saben Biblia, los que leen la Biblia, y usted lee de la historia de Corintios, esa iglesia era una iglesia que tenía divisiones. En esa iglesia había inmoralidad, en esa iglesia había pleitos, en esa iglesia había inmoralidad sexual, en esa iglesia se emborrachaban, hermano. No los noto convencidos. Y Pablo está diciendo a esa iglesia, les está diciendo a los que han sido santificados. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa iglesia era llamada Kadosh, era llamada santa, si era una iglesia que tenía problemas? Eso es lo que estamos viendo hoy. Que cuando tú ves la santidad tiene dos caminos. Hay una que es la santidad posicional por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. En el momento que le entregas tu vida a Jesús, en ese mismo instante te conviertes en un hijo de Dios. Ahora, lo que pasa es que al convertirte en un hijo de Dios, eso no te produce una transformación instantánea. ¿Están aquí? Entonces, ¿qué pasa? Que en la santificación posicional, lo que sucede es que tres cosas. Primeramente, la santificación posicional es instantánea, y eso sucede en el mismo momento que te entregas a Cristo. La santidad posicional es la obra de Dios. No depende de nuestro esfuerzo, depende de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y es nuestra identidad, define quiénes somos. Ya no eres esclavo, ya no eres un desconocido, ahora eres un hijo que ha sido perdonado y lavado con la sangre de Cristo. El problema con la santidad posicional es que muchos cristianos se aferran a esa posición y dicen: yo ya soy salvo, yo ya soy hijo de Dios, no importa cómo yo viva. ¿Se han escuchado eso? No, hermano, ya yo soy un hijo de Dios. Ya no importa, ya el Señor me perdonó, me lavó con su sangre, y ahora yo soy un hijo de Dios. Así que, además, Dios conoce mi corazón, y no importa cómo yo viva, Él conoce mi corazón. Entonces, esa es la santidad posicional. Entonces, si Pablo le escribiera a la iglesia de Conexión Cristiana Church y hubieran personas así que piensan así, diría: a los santos de Conexión Cristiana. Pero usted diría: pero a ese hermanito le llaman santo. Pero si ese hermanito parece que trae púas en su boca, sapos y gusarapos. No los noto convencidos. Entonces, hay una santidad que es posicional, que no importa lo que hagas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un tipo de gente que se descuida de la santidad práctica. Y dicen: yo ya le entregué mi vida a Jesús, y van cada domingo a la iglesia y hasta sirven en una iglesia. Pero esa es solamente la santidad posicional. Y en 1 de Pedro 1:14, Pedro dice: como hijos, eso es santidad posicional. Ahora eres un hijo de Dios. Y luego dice: no se amolden a los deseos que antes tenía. Y luego en el verso 15 dice: más bien sean ustedes santos. ¿En qué? En otras palabras, ahora habla de la santidad práctica. Amén. Dios quiere que yo sea santo posicionalmente porque le entregué mi vida al Señor, pero ahora quiere que me encamine a la práctica. Eso quiere decir que si la santificación posicional resalta tu identidad, el camino de santidad, la santificación práctica resalta tu conducta. Es decir, el cómo vives en Cristo. Si usted es un hijo de Dios,
debe de vivir como un hijo de Dios. Por eso Pedro dice, como hijos obedientes. Mire, cuando Moisés se encontró con Dios, dice, usted ha escuchado o ha visto la Biblia, ha leído la Biblia, que dice que de repente él ve una lucecita a lo largo. Y cuando él ve esa lucecita, cuando Moisés ve esa lucecita, dice, voy a ir a ver qué es esa lucecita que está allá. Ahora usted dirá, pero cualquiera ve una lucecita. No, pero en los tiempos bíblicos ver una lucecita, nadie tenía una linterna. ¿Están aquí? Una lucecita que no se apagaba, que estaba allí. No era un foco que usted ve ahora. Entonces él dice, ¿qué es esa luz que está ahí? En esa montaña. ¿Cómo tienen una luz ahí? Y él va a ver, y cuando él se va acercando, y de repente ve una zarza ardiendo, ve un arbolito ardiendo que no se consumía, que se mantenía prendido. Y de repente escucha una voz que le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y cuando esta es la primera vez que Dios le habla y le dice directamente, yo no soy el Dios que tú estás acostumbrado a tener en Egipto. Porque si usted recuerda, la vida de Moisés se parte en tres. 40 años primero viviendo como un príncipe egipto. 40 años después viviendo en el desierto, aprendiendo de la vida y de la familia y pastoreando ovejas y todo eso. Y después 40 años sirviendo al Señor. O sea, puedes verlo en tres formas, en tres etapas de la vida de Moisés. Pero entonces Dios se le presenta y de una le dice, yo no soy esos dioses que tú estás acostumbrado a tener. El lugar donde tú estás por causa de mi presencia es santo. Así que quita el calzado de tus pies. Y hay algunos aquí de nosotros que tenemos que entender que hay cosas que tenemos que quitar porque la presencia de Dios está en ese lugar. La presencia de Dios, mi hermano, aquí hay gente que ha llegado y ha sentido la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está en un lugar, mi hermano, en ese momento entramos en una gloria. Y toda maldad y toda iniquidad huye. Eso es como cuando tú llegas tú vienes de una oscuridad a una luz. Si ves un foco prendido, iluminado, y tú vienes desde la oscuridad, conforme te vas acercando a esa luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Se va. Los noto convencidos. No depende exactamente de usted, depende de la luz que está allí. ¿Están aquí, mis hermanos? Entonces, entender esta posición ahora nos habla entonces de que los que entramos en el camino de la santidad, vemos la santificación posicional, pero también vemos la santificación práctica. Así es que Moisés empieza ahora a seguir a Dios y Dios le empieza a dar directrices. Dios le empieza a dar mandamientos para que ellos empiecen a obedecer a Dios. Les habla de santificación, de apartarse, y separa a un pueblo para que se vea diferente. ¿Están aquí, mis hermanos? Y empieza a consagrar lo mundano, los empieza a separar. Empiezan ellos a verse como un pueblo diferente, porque son el pueblo de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, somos un pueblo diferente, hermano. No por nuestros hechos ni por nuestras obras, es por el sacrificio de Cristo. Porque si yo intento cambiar por mí mismo, no puedo hacerlo tampoco. ¿Están aquí, mis hermanos? Es la obra de Dios en mi vida. Es conforme yo me acerque a la luz, la oscuridad se va. ¿Están aquí, mis hermanos? No es algo que yo estoy a ver la luz es la obra de Dios en la vida del creyente. Y es que en la santificación tiene tres etapas. La primera se llama santificación inicial, la segunda se llama santificación progresiva y la entera santificación. Hoy les estoy hablando, hermano, les estoy hablando doctrina. ¿Están aquí? Porque aquí nosotros mezclamos el sermón con enseñanza de doctrina para que usted aprenda la palabra. Que no solamente vaya aquí, ay, qué rico estuvo, pero no entendí nada. Por lo menos ya sabe qué es santificación posicional. Ya cuando te habla por ahí algún doctor en la palabra, ¿qué es santificación posicional? Ya usted ya sabe. Amén. ¿Qué es santificación práctica?
No, pues ya estamos viendo que empieza con la inicial y después con la progresiva y después con la entera santificación. ¿Qué es la santificación inicial? Es en el momento que usted se entrega al Señor, en ese mismo momento eres kadosh, eres apartado. Inicia la santificación. Inicia, santificación inicial. Inicia en ese momento. ¿Por qué? Porque tú le entregaste tu vida al Señor. El borrachito que pasó al altar y pasó borracho aquí y estaba tirado, pero le entregó, creyó y le entregó su vida a Jesús. En ese momento fue santificado. Empieza la santificación inicial. En ese momento la mente y el corazón de ese borrachito, de ese drogadicto, decide cambiar, decide buscar a Dios, pero todavía está alcoholizado. Y en ese momento, pero su mente y su corazón empiezan a pensar diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Espíritu Santo entró en él. Santificación inicial. Hace años atrás, recuerdo que estaba yo en la parte de afuera. Era una iglesia que pastoreábamos en Kansas, y esa iglesia tenía una casa pastoral, y yo estaba en la parte de afuera, de atrás de la iglesia, pegado a la casa. Y yo veo una persona que estaba tratando de abrir una iglesia enfrente. La trataba de abrir. Y entonces yo dije, ¿qué será este señor? Está tratando de abrir esa iglesia de enfrente. Y estaba parando, viéndolo desde acá. Y de repente, como no pudo abrir esa iglesia, se vino a donde la iglesia de nosotros. Era un día entre semana. Y cuando él va llegando, él va por la puerta de atrás a tratar de abrirla. Y yo estaba ahí parado. Y yo me le acerqué y le dije, ¿puedo ayudarte en algo? Y cuando me volteó a ver, tenía unos ojos de esos rojos, pero rojos. Estaba alcoholizado, drogado. Y me dijo, es que cuando yo vengo a buscar a Dios, Dios nunca me abre la puerta. En ese momento va llegando mi esposa. Y entonces mi esposa llega. Y entonces yo le digo, Dios no te abre la puerta. Le dije, eso no hay problema, le dije. Yo tengo las llaves. Y mi esposa, cuando está ahí viendo toda la situación, me dice que no era buena idea, porque el hombre no se miraba una persona que venía a buscar a Dios. Yo le dije, tranquila. Ya me metí con él a la iglesia. Esa iglesia tenía solo dos líneas, una banca para allá, en el tiempo de las bancas, y bancas de este lado, eran dos. El hombre se sentó en una banca y yo me senté en la otra, porque también hay que tener cuidado. Yo me senté ahí y ahí estábamos. Él estaba tratando de ver pues qué había, dónde estaba Dios, porque pues hay gente que está acostumbrada a ver algo, pero pues ahí lo único que había era una cruz. Eso era todo lo que había en esa iglesia. Y él estaba allí. Pues entonces yo le dije, ¿qué pasa con tu vida? Y empezamos una conversación. Y me dijo, la verdad es que Dios nunca me ha querido. Mi mamá era una prostituta. Yo vengo de una violación. A mi hermana la violaron enfrente mío. Yo me fui desde pequeño de mi casa. He vivido una vida de miseria. Y comenzó a decirme toda su vida. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, tú sabes que ese Dios poderoso y maravilloso está aquí en este momento. Y si tú le pides a Él que venga a tu vida, Él te puede cambiar, Bueno, y le dije, y tienes que perdonar a Dios, pero no en el sentido de que nadie puede perdonar a Dios, pero en el sentido de que él renuncia a ese coraje y a ese odio que tenía contra Dios. Yo le dije, ¿me permites orar por ti? Hicimos una oración, y en ese momento que hicimos la oración y terminamos, el hombre se levanta y dice, oiga, Señor, yo sé que yo entré aquí drogado, yo entré aquí borracho, pero ahora me siento en mis 5 sentidos. ¿Qué pasó? Yo le dije, el Espíritu del Señor ahora mismo te liberó. Se le fue toda la borrachera. Eso cuando alguien tiene un susto por ahí, se le va todo. Pues en este caso fue el Espíritu Santo de Dios. Y es que eso fue literal, y no siempre sucede eso, pero fue literal. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, en ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida. No es después, es en el momento que tú crees y tú te arrepientes. En ese momento eres sellado como hijo de Dios. El Espíritu Santo, la garantía de que Dios está en ti, llegó en ese momento a tu vida. Y ahora ya no somos esclavos, somos hijos de Dios y herederos de grandes promesas.
Importante entender entonces que empieza con la santificación inicial en el momento que creemos. Diríamos también que la santificación inicial es lo mismo que la santificación posicional, porque fuimos adoptados como hijos de Dios y ahora ya tenemos una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, if you are in Christ, you are a new person. Eres una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Ahora, lo nuevo no llega de la noche a la mañana, hermano. Correcto. Dice que eres una nueva criatura, pero dice que eso no llega en un momento. Aquí dice que llega en un momento porque dice eres una nueva creación, lo viejo ha pasado y ahora llega lo nuevo. Eso es un proceso y eso es lo que se conoce como la santificación progresiva. Es decir, que vas ahora dando pasos en tu nueva vida en Cristo para buscar ser esa nueva creación en Cristo. Porque el Señor lo que quiere es que usted llegue a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Nosotros vamos así, o sea, nacemos de nuevo, por eso se llama una nueva creación. We born again, nacimos de nuevo, pero vamos creciendo como nueva persona en Cristo. Por eso es que hay gente que de repente dice, oye, yo conocí a esa persona, pero si era terrible, ¿qué pasó? Ha pasado algo en su vida, yo te veo diferente. Ahora, si usted es un cristiano y la gente no ve eso en usted, es probable que te quedaste en la santificación posicional. Yo los noto convencidos. Tiene que llegar la práctica. Eso quiere decir que yo estoy acá entretenido en el baile con Ricky Martin y no estoy llegando a la luz. Y Dios me está llamando a la luz. Dios me llama a que yo me encamine hacia la luz. Pero a veces nos entretenemos acá en otras cosas, en el mundo y en todas esas cosas. Y esa luz me está llamando como a Moisés. Hasta que Moisés no llegó a esa luz, su vida siguió igual. Pero cuando llegó a la luz, su vida fue transformada para siempre, hermano. Ahí recibió gracia, poder, autoridad, llamado, unción. Ahí en la luz lo recibes. Y llegó un momento que Moisés no solamente llegó a ver ese arbolito chiquito, sino que llegó a ver la gloria de Dios. Y cuando él llegó a ver la gloria de Dios, dice la Biblia que cuando él desciende de ver la gloria de Dios, su cara estaba tan iluminada que la gente no podía verle a su rostro. La gloria de Dios estaba en él. Le tuvieron que poner un velo porque no lo podían voltear a ver, hermano. La gloria de Dios resplandecía. Ese es el punto que todo cristiano tiene que acercarse a la gloria de Dios. Esa es la santificación progresiva, que la vieja vida va pasando y ahora empiezo a acercarme a la nueva vida. Filipenses 3:12, Pablo dijo, no es que ya yo lo haya alcanzado ni que ya yo sea perfecto, sino que sigo adelante. Hay una meta que yo tengo que seguir. Yo tengo que seguir a esa luz que está allí. Porque si no, yo digo, aquí estoy, amén, ya yo soy cristiano, soy salvo, amén, aleluya. Qué linda la iglesia, qué bonito, aquí está todo bien, comemos chocolate, tomamos café y todo bien. Pero yo salgo de aquí y sigo siendo mi vida igual. No me está llamando esa luz. Y a veces cuando no hacemos caso de esa luz, nos vienen unas. No los noto convencidos. Y dice, pastor, por favor, ora por mí, que la migra está detrás de mí. No los noto convencidos. Es notorio cuando una persona está en problemas, hermanos. Ahora ya no es tanto aquí, al menos aquí en Huele Chapo no lo he visto. Pero antes, donde yo vivía pegado a la casa pastoral, quiere decir que era pegada a la iglesia. Y yo tenía hermanos que llegaban a la iglesia, pastor, por favor, ábreme la iglesia, que ahí viene el tornado, que ahí viene esto. Y nunca llegaban a ninguna oración. Pero cuando venían los problemas, entonces buscaban a Dios. Porque así, y es bueno que por lo menos si Dios te está permitiendo, porque eres un hijo de Dios, porque eres una hija de Dios, Dios te está diciendo, mira, como dicen los puertorriqueños, cabezón, ponte listo, te estoy llamando. Y como no hacemos caso, de repente nos sacuden el tapete.
Y entonces ahí es el momento donde empezamos a llegar a la luz. No cambio por mí mismo, es que solamente me acerco a la luz, porque ninguno de ustedes puede cambiar por usted mismo. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Yo no puedo quitar la oscuridad por mí mismo. Yo no puedo. ¿Cómo me saco la oscuridad? No puedo hacerlo. Tengo que acercarme a la luz. Cuando yo me acerco a la luz, la oscuridad se va sola. Cuando yo me acerco, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Yo cuando me acerco a la luz, entonces soy libre. Mientras yo viva en oscuridad, mi vida seguirá en tinieblas. Así que aquí es la etapa donde oímos la palabra de Dios y empezamos a obedecer la palabra de Dios. Lees la palabra y aprendes que tienes que perdonar. Oh, aquí se escuchó del perdón, ahora yo tengo que ir y perdonar. Pero a veces decimos: no, eso no es para mí. Y mantenemos ahí nuestra postura. Y mientras mantengas esa postura, estás en oscuridad. Yo tengo que escuchar la palabra de Dios y la santificación progresiva me dice: ve y perdona. Yo escucho entonces la palabra de Dios y me dice: ve y bautízate. Yo tengo que irme a bautizar. No, pero es que yo me bauticé cuando era niño. Tú sabes que te bautizaron o no te bautizaron. Obedece. Ahora que tienes mente y corazón y que entiendes lo que es, hazlo, bautízate, porque a eso mandó Jesús, a bautizarte. Que la Biblia dice que entonces ahora yo escucho y entiendo que tengo que ser generoso. Sé generoso por la obra de Dios. Entonces la santificación es escuchar la palabra y obedecerlo, hacerlo. Porque si no, yo solamente soy un cristiano oidor olvidadizo. Y la Biblia dice que ser un oidor olvidadizo es como cuando vas al espejo y te miras. ¿Cuántos se vieron hoy en el espejo? ¿Usted se vio hoy en el espejo? O las mujeres más, por supuesto. Es más, la mujer se trajeron el espejo en el carro. Mientras el esposo iba manejando, ella todavía iba viéndose en el espejo. Las mujeres tienen eso de verse en el espejo, por supuesto. Todos, ¿verdad? Nos vemos en el espejo. Pero ahora acuérdate dónde está tu lunar que tienes en la cara. O el granito que tienes, ¿dónde está? ¿Está de este lado o de este otro lado? No te acuerdas. No te acuerdas cómo estabas. ¿Por qué? Porque eso es algo que así es, no se puede recordar. Y la Biblia dice que a veces somos oidores olvidadizos. Nos olvidamos de la palabra de Dios porque no la ponemos en práctica. Escuchas la palabra y aprendes que tienes que dejar los malos hábitos. Una iglesia que también ministramos en un lugar, había unos hermanos que llegaban. Esta persona llegaba. Ahora, yo no sabía nada de esto porque a veces uno no sabe, pero él llegaba y él fumaba un cigarro detrás de otro. Era un mal hábito que tenía. Y él llegaba a la iglesia, pero él se quedaba en la parte de afuera hasta que se acabara el cigarro y solo podía soportar el tiempo que había servicio. Terminaba el servicio y él salía corriendo a prender su cigarro. Entonces empezó a llegar a la iglesia. Y nosotros tenemos la costumbre de ya sea llamarlo por teléfono o ya en aquella época era llegar hasta su casa y visitarlos. Pues ahí yo voy a visitarlo. Como no me contestaban el teléfono, pues fui a su casa a visitarlo. Toco la puerta de la casa del que estaba ahí en la tarjeta, ¿no? Toco la puerta y cuando abre la puerta el hombre sale con el cigarro en la boca, ¿no? Y en cuanto él me ve, me tiró la puerta. Yo me quedé pues, ¿y ahora qué hago aquí? Yo no sabía si irme, si quedarme, y me quedé ahí. Y entonces parece que él ahí trató de quitar el humo y todo eso. Y luego me volvió a abrir la puerta. Y yo estaba más apenado que él, yo creo. Y entonces me dice: ay, pastor, perdone, dice, es que yo, dice, bueno, pues ya me vio, yo fumo. Y yo le dije: bueno, pues ¿qué tiene? O sea, antes que yo te viera, ya Dios te vio desde cuándo. O sea, no, dice, es que me siento mal. Y dije: no, tranquilo, yo no soy nadie para juzgarte. Yo vine aquí a visitarte y a hablar contigo. Bueno, el hombre empezó a venir a la iglesia, le encantaba la iglesia, le encantaba escuchar la palabra de Dios, empezó a tomar los discipulados que dábamos en aquella época, empezó a aprender. Primero fue la santificación inicial, pero todavía seguía fumando. Era santo con, ¿cómo se llama? Con una santidad posicional. Que si Pablo le escribía a la iglesia de aquella época, que se llamaba Príncipe de Paz, ahí estaba incluido él también. ¿Entienden eso? La santidad posicional. A todos los santos. Ay, pero ese no. No, sí, también.
¿Estamos entendiendo? Posicionalmente, pero como esa santificación inicial, él empezó. Y llega un momento que Dios le empieza a hablar que ese vicio lo estaba afectando a él, a su familia, y que ya no era para él. Y el hombre llega un momento, y nosotros somos de una iglesia que no predicamos, quítate esos aretes, o esos pantalones, o quítate. O sea, no, aquí no vas a escuchar esas cosas. Amén. Te vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es la que te va a transformar. Es la palabra de Dios, nada más que la palabra de Dios. Esa te redarguye. Es la palabra. Nada más que la palabra te redarguye. Usted comienza a leer la Biblia y la palabra te transforma, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre empieza a sentir esa necesidad de que tiene que dejar eso. Y un día me llama y me dice: pastor, ya no aguanto más. Por favor, yo quiero renunciar a esto. Hermano, este hombre tenía cajas, pero cajas. Era de las personas que no se podía acostar si es que no tenía ahí su cajetilla de cigarrillo. Y si se levantaba en la madrugada, se prendía uno. Y así era. Y ese día que él decide, porque ya la obra de Dios, él estaba empezando a caminar hacia la luz. Y cuando él empezó a caminar hacia la luz, el Señor lo redarguye y él renuncia. Y de ahí en adelante, el hombre dejó ese vicio. Yo no sé cuál es tu vicio. Puede ser pornografía, puede ser de repente que eres una persona de drogas, de alcohol. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero si tú quieres ser libre, tú tienes que acercarte a la luz. Tienes que renunciar, pedirle a Dios que te libere, romper esa. Es Dios el que lo puede hacer, pero tú tienes que buscarlo. Si tú no lo buscas, entonces seguirás allí mismo. Así es que una vez que pasamos de la santificación inicial, pasamos a la progresiva, ahora debemos de buscar la entera santificación. También se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Y la entera santificación es el acto de Dios por el cual los creyentes somos hechos libres del pecado original y somos capacitados para amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando viene ese bautismo del Espíritu Santo, el amor de Dios inunda tu vida, que empiezas a ver a las personas desde otra forma. Eso fue lo que sucedió con los discípulos. Si vemos a los discípulos primero con Jesús, eran unos malcriados. Al principio así eran. El Señor le decía: oye, pues ya, cálmate, Pedro, cálmate. O sea, ellos eran aprendices. En un inicio así era todo. No habían orado ni siquiera una hora conmigo, no. El pastor nos llama aquí a que venga a orar en la madrugada. ¿Qué se cree? Como él no trabaja. No los noto convencidos. Así estaban con Jesús. Pero cuando tú lo ves después de que Jesús muere y resucita, y les dice que vaya a esperar en Hechos capítulo 2, les dice: si no has leído Hechos capítulo 2, te lo recomiendo. Te vas de aquí y lee Hechos capítulo 2. Te va a volar la cabeza. Hechos capítulo 2. Los discípulos están buscando al Espíritu Santo, están ahí esperando la promesa del Padre, que el Espíritu Santo vendría, el Paracleto. Y ahí ellos están esperando, buscando, suplicando. Y de repente llega el Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo, ya Pedro, Juan, los discípulos ya no fueron los mismos. Ya Jesús no tenía que irlos a buscar para que vengan a la iglesia. Ya no tenía que llamarlos: oye, ¿te vas a levantar? ¿Vas a venir a la iglesia o no? Pero no estoy convencido. Solos empezaron a entregarse a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no era exactamente acercarse a la luz, sino que la luz entró dentro de ellos, hermano. Y eso marca la diferencia. Cuando la luz ahora está dentro de ellos, el Espíritu Santo de Dios irradia tu vida. Son como ríos de agua viva que fluyen en todo tu ser. La mayoría de cristianos no estamos buscando eso. No estamos buscando el bautismo del Espíritu Santo. O nos malenseñaron que el bautismo del Espíritu Santo era solamente gritar, saltar, patalear, tirarte al piso. No, eso puede ser una manifestación. Pero el verdadero bautismo del Espíritu Santo es cuando eres mudado en otra persona.
Cuando la transformación de tu mente y de tu corazón, el Espíritu Santo de Dios toma el control. Es como decir, ya no manejo yo mi vida, ahora Él está manejando el carro. Él es el que me va guiando, me muestra, me dirige. Porque yo le dije, Señor, ya no, I surrender. Ya no puedo yo más. Aquí está mi vida. Póngase de pie, por favor. Romanos 12:1 dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo tenía más para dar aquí en este mensaje, pero ahí lo vamos a dejar. Lo que hoy quiero que entendamos, mis hermanos, es que tanto el camino de santidad posicional como el práctico son importantes. Y yo tengo que dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en mi vida. Si yo no busco el bautismo del Espíritu Santo, no va a pasar nada en mi vida. Usted va a ser un cristiano que va a venir a la iglesia cada domingo, va a llegar aquí y se va a aburrir. Y como se aburre, va a empezar a hablar mal de todo el mundo. Va a hacer todo lo que sea, va a vivir una vida así, un cristianismo desdichado. Pero si tú buscas la llenura del Espíritu Santo de Dios, Dios te va a empezar a hablar a tu vida y te va a dar propósito, te va a dar dirección. Y ya no vas a ser un cristiano nada más, sino que ahora entiendes ya que el Espíritu Santo es el que te va a mostrar su camino. Pero para eso yo tengo que irme acercando. Y ese acercar quiere decir que voy renunciando. Renuncio a esto, renuncio a aquello y voy buscándolo. Yo no puedo solo, pero Él lo hace en mí. Y voy. Y llega un momento que de tanto la santificación progresiva, que me estoy acercando tanto, que esa luz entra dentro de mí. Es más, ya estaba dentro de mí, pero ahora explosiona. Y cuando eso explosiona, hermano, usted ya no es la misma persona. No eres el mismo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante yo tengo que cuidar eso. Porque si yo me vamos a decir, me duermo en los laureles, ¿qué es lo que pasa entonces? Que se pierde, porque estamos rodeados de un mundo de maldad. Y entonces hay maldad por todos lados. Tú volteas para acá, volteas para allá, abres tu teléfono, una serie de cosas. Hay maldad por todos lados. Entonces yo tengo que estarme santificando, apartando, entregándole, consagrándome a Dios constantemente, hasta que la obra de Dios está en mí y yo pueda hacer su obra. Hoy yo quiero pedirle al Señor para que busquemos ese bautismo del Espíritu Santo.